Continuando con las entregas de los gobiernos de coalición de tipo presidencialistas, hoy la propuesta es hacer un análisis en torno a una situación que se dio sobre todo a mediados de este siglo, ¿no? Entre el 2000 y el 2006 particularmente, en tres países con sistemas distintos, ¿no? Porque tenemos un sistema presidencialista, y tenemos sistemas parlamentarios incluso de diversas maneras, como es el caso del ejemplo de Alemania, ¿no? Y es interesante porque se plantea si en ese momento fue tan solo una coincidencia que, por ejemplo, un sector como la democracia cristiana, o ciertos sectores de la democracia cristiana, gobernan actualmente en ese periodo con la izquierda socialista, lo que se conoce con la socialdemocracia en gobiernos de coalición, que continúa de manera pura con el liderazgo de Angela Merkel como una demócrata cristiana y grandes sectores de la socialdemocracia dentro de Alemania. Hoy en Italia eso está en decadencia, y en Chile está bastante cuestionado, sobre todo por más el auge que ha tenido las izquierdas de tipo socialista, ¿no? Entonces uno se empieza a plantear de cómo se dio esta situación, y se plantea la idea de que esa menor intensidad ideológica, una dinámica de la competencia propia electoral o ciertas coyunturas favorables ayudaron a explicar el surgimiento de este nuevo tipo de coaliciones que se dio en algunos sectores del mundo. Es interesante porque un papa como León XIII en su momento sostenía que no había nada en común entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Ahora es interesante que, por ejemplo, para el año 2006, la democracia cristiana o sectores que pertenecieron a ella gobernaron en coaliciones que podríamos denominar de centro-izquierda en Chile en su momento, en Italia y en Alemania. Por ejemplo, personajes como Eduardo Frei, ¿sí? Patricio Aylwin, Angela Merkel, en su momento en Italia Romano Prodi, fueron algunos de los personajes que recorrieron estas líneas y que recorren actualmente esas líneas, ¿no? En alianzas políticas y electorales con representantes del mundo socialdemócrata o socialista demócrata, tales como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, o Máximo D'Alema, entre otros, en Italia. La democracia cristiana ha intentado distintas modalidades de coalición en distintas realidades, pero también en distintos momentos históricos, ¿sí? Aunque claramente la democracia cristiana, sobre todo en Europa, ha sabido gobernar sola, sobre todo cuando uno analiza el periodo de la posguerra, pero también en nuestra historia más reciente. Por ejemplo, en Chile la democracia cristiana ha gobernado como partido único bajo el gobierno de Eduardo Frei, 1964 hasta 1970, y luego gobernó bajo las cuatro coaliciones de gobiernos conocida como la concertación de partidos por la democracia, entre la década de los 90 hasta mediados del 2000. Al interior, dentro de un esquema de centro-izquierda, ya sea bajo el liderazgo de un demócrata cristiano como fue Aylwin o Frei, o de socialistas como fueron Lagos y Bachelet. Por otro lado, en Alemania y en el periodo de la posguerra, lo hizo también como un partido único, o en alianzas con liberales, también a fines de la década del 60 bajo lo que se conoció como la Gran Coalición en alianza con la socialdemócrata. Mientras que en la actualidad surge esa nueva versión de esta última bajo el liderazgo de Angela Merkel. Por último, en Italia, durante una buena parte de la posguerra, la democracia cristiana gobernó sola o en alianzas con los socialistas, con liberales y con radicales, en el contexto claramente de una política fuertemente marcada por la necesidad de diferenciarse de la izquierda comunista. Se puede decir que hoy la democracia cristiana en Italia ha desaparecido como partido puro, por lo menos a lo largo de lo que fue en su historia. ¿Sí? Romano Prodi provenía de las filas de la democracia cristiana, encabezando una coalición de gobierno de centro-izquierda, la conocida como el Olivo, en clara oposición como una alternativa al gobierno de centro-derecha de Berlusconi, recordemos la Casa de la Libertad, que también Berlusconi incluyó otros sectores de la democracia cristiana. Entonces uno empieza a plantearse si hay algunos factores que podrían explicar, o por lo menos tenemos una hipótesis que explique esa realidad, o si es más que una convergencia, es una simple coincidencia. Ahora bien, en este proceso interviene una serie de factores explicativos, entre los que podemos marcar ciertas características de la propia globalización, la posguerra fría,
especialmente en el ámbito social, la necesidad de darle un cauce de expresión política a las mayorías sociales y electorales emergentes, el reencuentro de ciertas vertientes políticas que han discurrido históricamente por cuerdas o por caminos separados, ¿no? La socialdemocracia y la democracia cristiana. Es decir, que encontramos que hay ciertos rasgos que tienen en común la idea del estado de bienestar, alguna modalidad de ese estado de bienestar, de la idea de economía social de mercado, obviamente la menor intensidad ideológica, el abandono de cualquiera de ambos sectores de ideologías marxistas en la izquierda no comunistas, el colapso obviamente de los socialismos reales, es decir, que podemos ir viendo algunas posibles explicaciones. El solo hecho que este acercamiento entre ambos, ¿no? la frase que les dije al principio de León XIII, que encabezaba, si se quiere, esta primera instancia, refleja la especial sensibilidad y distancia que ha existido entre ambas vertientes políticas e ideológicas, ¿no? Desde la perspectiva católica y social cristiana. A su vez, desde la perspectiva socialdemócrata, la socialista democrática, históricamente se ha visto a la democracia cristiana como una alternativa de derecha o bien de centro-derecha. De hecho, en Chile, en la década de los 60, de la izquierda socialista se le acusaba a la democracia cristiana de ser la nueva cara de la derecha. Pero vamos viendo qué otros factores nos pueden explicar esta realidad, por lo menos política electoral, y que se expresan en estas nuevas o en esta generación de formas de coaliciones. En el caso chileno, es evidente que 17 años de dictadura de derecha, bajo la forma del capitalismo autoritario, el experimento neoliberal de los llamados Chicago Boys, explica una buena parte de ese acercamiento, ¿no? Bajo lo que se conoció como la forma de la concertación chilena. Junto con ello, sin embargo, también el escenario de la globalización, la posguerra fría, en un contexto post-autoritario, generaron una suerte de nuevos clivajes, alineamientos, con miras a establecer una nueva mayoría política que permitiese reflejar los anhelos y las demandas de una nueva mayoría social. Las distancias históricas que separan a la democracia cristiana y a la socialdemocracia, por ejemplo, en Europa, son más aparentes que reales. De alguna manera importante, la economía social de mercado y el estado de bienestar han sido y son asociadas a la democracia cristiana y la socialdemocracia. Respectivamente, son la base y fueron la base del llamado modelo social europeo. A ver, comenzando en la década de 1960, hubo un claro declinar en el sello reformista e ideológico de los partidos demócratas cristianos europeos. Mientras que los socialdemócratas abandonaban los últimos vestigios de marxismos y los partidos de derecha aceptaban el estado de bienestar, las diferencias entre ambos partidos disminuyeron. Mientras que Europa experimentaba un proceso de creciente secularización, los elementos religiosos presentes en la ideología de la democracia cristiana llegaron a ser mucho menos persuasivos. Esa encrucijada de Europa y América Latina la encontramos sobre los viejos y nuevos desafíos en el ámbito social, y quizás esto haya sido lo que contribuyese a acercar posiciones entre ambos sectores. La crisis del estado de bienestar en Europa, la necesidad de un nuevo impulso en términos de crecimiento económico, competitividad e innovación, por ejemplo, la realidad extendida de la pobreza, ¿no? La desigualdad, la exclusión en América Latina, en un contexto también más amplio, el final de la Guerra Fría, ¿no? El desarrollo de la globalización, hicieron necesario algún tipo de alianza, de arreglo político entre las fuerzas que eran partidarias de un cambio social. Es decir, fuerzas capaces de darle un cauce de expresión política a una mayoría social. La idea, si se quiere, me gusta hablar de transformar la mayoría social en una mayoría política, que es, si se quiere, lo central de la experiencia, por ejemplo, en el contexto de la concertación chilena, ¿sí? Esta podría ser entonces la fórmula que explica la actual política de alianzas en la democracia cristiana en estos países mencionados, ¿sí? Este acercamiento entre ambas vertientes políticas también se ha visto facilitado por el carácter marcadamente secular de los partidos demócratas cristianos en Europa y en Chile, ¿no? A ver, los partidos demócratas cristianos europeos, desde su etapa formativa, son seculares más que religiosos. Aunque sus orígenes están relacionados con los conflictos entre el Estado y la Iglesia, retienen algunos trazos de identidad religiosa.
Ellos están comprometidos en un discurso y en una práctica política que es por su naturaleza de carácter secular. A ver, los partidos demócratas cristianos europeos no habrían sido un subproducto de la acción de la jerarquía de la Iglesia Católica o de los sectores tradicionalmente más conservadores de la Iglesia. Más bien habrían surgido a pesar de, y no como suele pensarse por las intenciones o las acciones propias de la Iglesia. Ellos, si se quiere, surgieron como producto no planificado, no deseado y en último término en detrimento de las decisiones estratégicas de la Iglesia enfrentada a ciertas restricciones. Tampoco fue la intención de las élites conservadoras que surgiera un partido de estas características, y esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, este desenlace, el surgimiento en definitiva de lo que conocemos como partidos demócratas cristianos y europeos y las características asociadas a estos partidos, habría sido, si se quiere, una sorpresa tanto para la Iglesia como para los sectores conservadores de la misma. Ahora bien, la democracia cristiana en América Latina, en sus orígenes y en el periodo formativo, estuvo estrechamente vinculado al pensamiento social de la Iglesia, lo que se conoció como la acción católica, colocando el énfasis en la gran diversidad, heterogeneidad ideológica y programática de la democracia cristiana en América Latina, incluso en muchos casos más pronunciadas que en Europa. Estos partidos, desde sus inicios, habrían manifestado una cierta autonomía en relación a la Iglesia Católica. Finalmente, son las características, la dinámica de la competencia política electoral lo que permitieron la cristalización de algún tipo de alianza política en un sentido u otro. ¿Sí? El estrechísimo resultado electoral, por ejemplo, entre la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata de Schröder en Alemania, enfrentados a cambios económicos sociales que requería dicho país la necesidad de asegurar una sólida mayoría política para tal efecto, o, por ejemplo, el estrechísimo resultado electoral entre el Olivo de Prodi y la Casa de la Libertad de Berlusconi en Italia, 25.000 votos de diferencias. Es un esquema claramente mucho más competitivo e inestable, ¿no? Como es la conocida República Italiana en los últimos años, ¿no? Ayudan, si se quiere, explicar el tipo de alianzas políticas construidas bajo el amparo de alguna forma parlamentaria de gobierno, como es en el caso de Alemania y de Italia. Por su parte, ese sistema binominal en Chile, bajo una forma de gobierno presidencial y un sistema multipartidista, sin duda, que ha constituido un incentivo, si se quiere, adicional para la conformación de dos grandes bloques políticos en Chile. Uno de gobierno, centro-izquierda, y otro de oposición, centro-derecha, o viceversa, dependiendo quién esté en el gobierno. A ver, vamos a analizar el primero de los casos que nos interesa, que es la democracia cristiana chilena. Y hay una lectura obvia en relación a las alianzas entre democracia cristiana y socialistas y su común pertenencia a la concertación de partidos por la democracia, ¿no? Claramente, 17 años de dictadura y han llevado a un natural encuentro entre estos dos sectores, ¿no? En torno sobre todo al tema de derechos humanos, quizás que sea el fundamento espiritual y ético de la concertación. Y estos son todos factores que ayudan a explicar la natural pertenencia de la democracia cristiana a la propia concertación. A ver, hagamos un poco de memoria. ¿Qué es o qué fue la concertación chilena? Uno podría decirse que la concertación de partidos por la democracia surgió primero como una concertación por el no. Recordemos en ese plebiscito convocado por la dictadura de Pinochet en octubre del 88, y luego como una opción y una coalición de gobiernos. La concertación chilena es 4 cosas a la vez, ¿sí? La primera de ellas es transformar la mayoría social en una mayoría política. Dicho de otra manera, darle un cauce de expresión política a la mayoría social. En segundo lugar, propiciar una estrategia de desarrollo basada en la idea de crecimiento con equidad, igualdad, ¿sí? Esto se establece en Chile como una alternativa tanto al neoliberalismo de los 90, pero también al neopopulismo. En tercer lugar, la ruptura histórica del eje socialista y comunista, ¿no? Que había caracterizado la izquierda chilena, por ejemplo, de la década de los 30 hasta comienzo de la década de los 70. Y no menos importante, en cuarto lugar, la convergencia entre el humanismo laico y cristiano. Y ese es el significado, si se quiere, más profundo de la concertación de partidos por la democracia. Ahora bien,
¿Cuáles son ahora las principales resistencias o tensiones entre la democracia cristiana y la concertación? Que es, si se quiere, el sector de esa concertación chilena que actualmente está sufriendo, casi desapareciendo, y cada vez más el rol primordial que tiene el socialismo en Chile. La percepción de que la democracia cristiana estaría quedando cada vez más sola al interior de la misma está enfrentada a los distintos bloques cada vez más hegemónicos, ¿no? La constatación de que la elección consecutiva de 2 presidentes socialistas contribuye o ha contribuido a desplazar y aún más a marginar a la democracia cristiana. Ahora bien, desde un punto de vista más bien conceptual, conviene tener en cuenta algunos rasgos que nos podrían ayudar a explicar un poco este nuevo tipo de alianzas, ¿no?, contra el trasfondo de la tesis de ese camino propio que tenía la democracia cristiana en la década de los 60, en la década de los 70. La democracia cristiana, en esa concertación, en estos gobiernos de coalición, está ante un nuevo escenario, ¿no? Se le plantean nuevos desafíos y obstáculos para un partido como la democracia cristiana. Y entre esos, por un lado, el fin de la Guerra Fría y el advenimiento de la globalización, esa idea de que se fue terminando con la amenaza comunista y fue consolidando al mismo tiempo a la izquierda como un nuevo socialismo democrático. Y por otro lado, esto también le ha planteado a la democracia cristiana una seria competencia en ese mismo espacio que ocupó históricamente con una cierta comodidad en el caso chileno. Entonces, esto le fue imponiendo a este partido un desafío que es ineludible. ¿Cómo, a partir de su propia identidad, hacerse cargo de los nuevos desafíos de la globalización, ¿no? Cómo hacerse cargo de una izquierda más socialdemócrata que le disputa ese terreno de centro-izquierda o el terreno del propio centro, ¿no? Y una derecha en la búsqueda de una nueva legitimidad que intente acercarse al espacio del centro político, ¿sí? Algo que es evidente, muchos sectores de la democracia cristiana incluso se han apartado y han apoyado, por ejemplo, al actual presidente de Chile, a Piñera. Vamos a ver el segundo de los casos, y esto es muy común, que van a encontrar que la democracia cristiana en Italia está muerta, ciertamente, ¿no? Al igual que estos gobiernos de coalición con la socialdemocracia. La democracia cristiana europea, como movimiento político, si uno lo tiene que remontar, lo va a remontar a la segunda mitad del siglo XIX. Sus manifestaciones originales se encuentran en Austria, lo que se denominó el Partido Popular, en Italia también conocido como Partido Popular, el Partido Social Popular de España, ¿no? En Francia conocido como el Demócrata Popular, ¿sí? O en Alemania más identificado dentro de los sectores de partidos del centro. A su vez, en Italia, el representante de esta corriente política cristiana estuvo constituido en sus orígenes por el denominado Partido Popular bajo el liderazgo de Don Sturzo. En ambos casos, los partidos se enfrentaron generalmente a las líneas más conservadoras de la Iglesia Católica, incluyendo una fuerte oposición al fascismo y obviamente al nazismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, es así como la democracia cristiana europea recoge, por una parte, los votos de la derecha, como también los votos del centro, donde se encontraban los electores naturales de la democracia cristiana. Sumado a lo anterior, surgen liderazgos, por ejemplo en Alemania, gran liderazgo de Konrad Adenauer o Alcide de Gasperi en Italia, ¿sí? Quienes van a lograr gravitar no solo dentro del espacio de la democracia cristiana, sino trascender en la común aspiración de una Europa libre, unida y democrática. Entonces, terminada la guerra, en 1946 se proclama la República Italiana. El primer gobierno de la posguerra estuvo a cargo de un líder demócrata cristiano, Alcide de Gasperi. Sin embargo, la escasa estabilidad característica del propio sistema político italiano repercute en los propios partidos políticos, lo que da lugar, en el caso de la democracia cristiana, a fuertes fraccionamientos internos. Mucho más aquí en el tiempo, en la década de los 90, la democracia cristiana fue un partido que tuvo el carácter de dominante dentro del sistema de partidos políticos italianos. Sin embargo, debido, por ejemplo, a grandes escándalos de corrupción, a profundas divisiones internas, el partido empieza a entrar en una fase de descomposición hasta el punto de su declinación como partido que empieza a pasar a ser irreversible, conduciendo finalmente a su disolución. Tal vez con la sola excepción de Gasperi o de Luigi Sturzo en la historia de la democracia cristiana, nunca ha existido un líder que lograse agrupar o unificar al todo el partido.
Finalmente, el denominado Partido de Todas las Estaciones sucumbió estrepitosamente debido, si se quiere, a su canibalismo interno y a su incapacidad de poner los intereses del partido por sobre el de los grupos o el de los caudillos internos. Surge en la década de los 90, específicamente en las elecciones de abril del 92, lo que se conoció como una nueva democracia italiana, la hora de la Margherita, ¿no? La democracia cristiana y sus aliados en esa década pierden la mayoría en el Parlamento. Entonces, a partir de ese momento, la democracia cristiana, tal como se la conocía en el periodo de la posguerra, comienza lentamente a dejar de existir. Se quiebra internamente, dando origen a dos líneas que se desarrollarían en el nuevo panorama político italiano. Una de centro-derecha, con una escasa representación electoral, y una de centro-izquierda, con una mayor vocación electoral. En ese ambiente de desafección de la política y de los políticos, surge en Italia una figura que va a cruzar la política italiana en gran parte de los últimos años, que es Silvio Berlusconi. Berlusconi, recordemos, formó el partido Forza Italia, el que, aliado, por ejemplo, a la Federación de la Liga del Norte, en su momento Umberto Bossi, o al pro-fascista Alianza Nacional de Gianfranco Fini, lograron la mayoría absoluta parlamentaria en las legislativas de marzo del 94. Entonces, esa coalición, que luego se va a conocer como la Casa de la Libertad, pasa a dominar el sector político en Italia. Dadas las contradicciones que había en esa alianza y su incapacidad de gobernar, finalmente, a 7 meses de haber asumido, Berlusconi debe dimitir. Y es en este contexto que surge el Partido Popular Italiano. El Partido Popular Italiano fue un heredero de la democracia cristiana bajo el liderazgo, en su momento, de Romano Prodi, del profesor. ¿Sí? Así, en febrero de 1992 fundaron el Olivo como una coalición de centro-izquierda. Y en las elecciones legislativas del 96, el Olivo venció por escaso margen, ¿sí? Con lo cual Prodi asumía el gobierno de la República Italiana luego de estos conflictos. Ahora, claramente uno no puede desconocer que, a pesar de los fraccionamientos y de la crisis terminal que viviera la democracia italiana, surge en ese momento como una nueva modalidad en la que, a diferencia del sector de centro-derecha, vinculado en su momento a Berlusconi, asume un liderazgo concreto con la figura de Romano Prodi, y que se encabeza entonces una coalición de centro-izquierda, que en ese momento estaba muy a tono, si se quiere, a la Concertación chilena o a la gran coalición que en un inicio reemergía bajo el liderazgo de Angela Merkel. El problema es que Romano Prodi entra en una serie de contradicciones y una crisis de liderazgo propio de este sector, sumado a estos grandes escándalos de corrupción, que a partir del año 2006-2007 la democracia cristiana deja de existir como gobierno en Italia o como opción política. Y esto nos lleva al último de los casos, y es interesante porque la democracia cristiana alemana, como gobierno de coalición con la socialdemocracia, su mejor funcionamiento lo vamos a tener en el contexto de Alemania, ¿no? La Unión Demócrata Cristiana, se dice, según algunos comparatistas, es el partido político más moderno de Europa. Pero además es el primer partido demócrata cristiano del mundo, debido a su caudal electoral, a su influencia política y cultural, no solamente en Alemania, sino en toda Europa, y empieza a ser cada vez más en el mundo occidental. Y nos tenemos que remontar sí o sí a lo que fue Konrad Adenauer, ¿no? Konrad Adenauer fue quien levantó a Alemania luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndola en líder en Europa en materia política, social, científica, tecnológica, económica, ¿no? Generaron una revolución de la economía, poniendo en práctica el modelo de economía social de mercado, cuyo resultado concreto fue el estado de bienestar, al menos en una de sus vertientes. En la primera fase, este partido comenzó a transformarse desde un partido regionalista a un partido nacional y popular con una estructura burocrática, ¿no? Así que es interesante porque en la democracia cristiana alemana se insertaban socialmente en todos los estados de Alemania. Así, por ejemplo, uno puede decir que este partido era socialista y radical en Berlín, clerical y conservador en Colonia, capitalista y reaccionario en Hamburgo y más regionalista en Múnich. Entonces esa es la primera fase que uno podría identificar este partido. Tiene una segunda fase, que es la fase de concentración del sistema de partidos, si uno lo podría poner entre
principios de la década del 50 y mediados de la década 70, ¿no? Competencia entre los dos partidos más importantes del sistema alemán, ¿sí? Y al consolidarse el Partido Socialista como un partido de tipo popular y asentar su estructura territorial, ¿sí? Junto con el liderazgo importante, el liderazgo de Willy Brandt, comienza lentamente a competir electoralmente con la democracia cristiana. Se destaca en este periodo la denominación de la gran coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas, constituyendo la primera convergencia política formal entre ambos partidos. Dada la crisis económica que enfrenta Alemania en mediados de la década del 60, sumada a los problemas internos que vivía la democracia alemana, además de los conflictos con los liberales, que eran sus socios, sus grandes socios de coalición en ese momento, hacen que el entonces canciller heredero de Adenauer, Erhard, renuncie al gobierno y en su lugar asuma un demócrata cristiano como Kiesinger. Y como vicecanciller en la representación del Partido Socialdemócrata, Willy Brandt. Así ambos partidos conformaron lo que se denominó el gobierno de unidad nacional. La gran coalición de finales de la década del 60 presentó un interés y una particularidad de haber sido la primera oportunidad en Europa en la cual se configura una alianza de centro-izquierda con la participación de un demócrata cristiano. Lo que sin duda constituyó una innovación importante en una región en la que la democracia cristiana generalmente aparecía atada a fuerzas de centro-derechas que estaban en competencia con la socialdemócrata. La gran coalición fue desde un punto de vista un punto de inflexión en la política alemana, puesto que la ya consolidada democracia entraba en una fase de madurez, de respeto y de tolerancia por la diversidad. En la medida que los dos partidos más importantes, las dos fuerzas políticas más importantes, fueran capaces durante 3 años de coincidir en un programa que además de ser exitoso, demostró la viabilidad de una coalición entre los representantes de estas dos fuerzas políticas más importantes de la historia reciente alemana, mostraba ahí una gran posibilidad. Para el 18 de septiembre del año 2005, dado que las fuerzas más importantes del sistema de partidos no alcanzaron la mayoría absoluta, tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana entendieron que debían formar un gobierno conjunto, lo que resultó en la segunda gran coalición histórica de la democracia alemana. Este me parece que es un punto sumamente interesante, en el sentido de que en el nivel regional y local, donde se ha ido cimentando, si se quiere, en Alemania, una verdadera cultura de alianzas en la política alemana. Y esto se expresó claramente a nivel nacional. Y eso se expresa gracias a la renovación ascendente, gracias a una figura en particular que fue Angela Merkel, una política que viene de la democracia cristiana, ¿no? Y su liderazgo de la democracia cristiana. Las claves en los alineamientos que fue generando Angela Merkel para una nueva democracia cristiana y una nueva gran coalición se puede resumir en la reafirmación de la vigencia de los valores demócratas cristianos a partir de la dignidad de la persona humana, de la defensa de la familia, el derecho a la vida de la concepción, así como la plena vigencia del modelo de economía social de mercado. Todo lo anterior debía quedar adecuadamente representada en este nuevo centro, ¿sí? Así, por ejemplo, la injusticia social, la respuesta para la injusticia social era más economía social de mercado, relación de las libertades públicas, de los derechos civiles. La respuesta era una democracia de alta intensidad. Y por eso es que uno puede decir que el mejor ejemplo de esta unión entre sectores de la socialdemocracia y de la democracia cristiana se aglutinan bajo el liderazgo de esta persona, ¿no? Quizás la líder más importante que tenga Europa y una de los líderes más importantes que tenga el actual sistema internacional. Esto me parece interesante porque este énfasis y esta síntesis que yo pongo de acuerdos entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, ¿no? Que se inició en 1966 con la gran coalición alemana, que continuó durante un tiempo con la concertación chilena, hoy en menor medida, pero a partir de la década de los 90, o en lo que fue ese periodo breve entre el olivo italiano y la nueva versión de la gran coalición, son el resultado, en el caso europeo, de una evolución de la izquierda hacia el socialismo liberal, y en el caso chileno de una socialdemocratización de la izquierda.
Por su parte, la democracia cristiana, tanto en Europa como en Chile, y sin perjuicio de las diferencias entre ellas, asume un ideario libertario progresista con distintos grados de intensidad, variando de un caso a otro, lo que le permite una natural convergencia con esa nueva izquierda. Adicionalmente, uno podría decir que en el caso europeo, sobre todo alemán, la convergencia reciente entre socialdemocracia y democracia cristiana se ha visto facilitada, especialmente desde la perspectiva de la Unión Europea, y se ha visto facilitada por temas de la política internacional que son muy sensibles a los valores que históricamente han representado ambas vertientes políticas, como pueden ser la democracia, los derechos humanos, ¿sí? La paz, uno también podría decir la seguridad como temas importantes en esta idea de darle una nueva mayoría política a esa mayoría social.